Buenas tardes. Vamos a continuar con las clases del seminario El síntoma psicoanalítico. Tal como adelantamos, vamos a saltear varios textos y escritos de Freud para dar lugar a trabajar este escrito fundamental de 1920, que es Más allá del principio del placer. Es fundamental porque acá Freud presenta lo que se conoce como su segunda teoría pulsional a partir de pensar un problema en la clínica, que es la compulsión de repetición. Un año antes, Freud había publicado un escrito que se llama Lo ominoso o Lo siniestro, dependiendo de la traducción, donde ya se menciona este problema clínico de la práctica, pero no hay referencia alguna a la pulsión de muerte. Y en esta obra vemos que Freud no solo presenta la segunda teoría pulsional, sino que también sienta las bases para lo que será su segunda tópica del aparato anímico, el yo, ello y superyo. Este escrito tenemos que leerlo de manera articulada justamente con Lo siniestro o Lo ominoso de 1919, con Psicología de las masas y análisis del yo del 21 y con El yo y el ello del 23. Acá nos vamos a encontrar, decíamos, con la segunda teoría pulsional que divide las pulsiones entre pulsión de vida y pulsión de muerte, y que este cambio va a responder a un problema de la práctica que es la compulsión de repetición. Y vemos que Freud va a abordar la repetición de una manera distinta a cómo lo había planteado en el escrito Recordar, Repetir, Reelaborar. Vamos a ver que se va a ir tratando de dos repeticiones distintas, pero que no siempre quedan claramente distinguidas en la obra de Freud. Por eso tenemos que ser muy cautelosos e ir leyendo muy detenidamente en función del contexto de lo que Freud va presentando. Decíamos que en este escrito de 1919, El ominoso, Freud ahí habla de la compulsión de repetición, pero no hacía mención a la pulsión de muerte. Sí hacía referencia a que esta compulsión de repetición se vinculaba al tratamiento y a la conducta de los niños, situado ahí. La propuesta es que tengamos varias clases sobre este escrito para poder abordarlo detenidamente. Lo primero que nos interesa es poder ubicar lo que es el principio de placer-displacer en relación con los otros principios, el principio de nirvana, de constancia y de realidad. Freud va a comenzar justamente esta obra situando que el principio de placer es lo que regula los procesos anímicos, siendo que lo pone en marcha una tensión displacentera y el aparato anímico adopta tal orientación que tiende a la descarga, de manera tal de que esa descarga es la ganancia o la obtención de placer. Entonces, el aparato anímico tiende a disminuir el displacer o a la ganancia de placer. Vamos a ver que hacia el final del capítulo 7 Freud va a plantear que el aparato anímico que el principio de placer es una tendencia al servicio de una función, y esta función no queda claramente definida. Es una función que va a estar planteada en términos de reducir el monto de excitación presente en el aparato, que quede exento de excitación o que quede en un mínimo constante. Freud no es claro o tajante en este escrito, en otros después vamos a ver que sí, pero acá no es claro, con lo cual va a plantear que el principio de placer es una tendencia al servicio de esta función. De cualquier manera, vemos que en cualquiera de las tres posibilidades, el aparato anímico siempre tiende a la descarga. Y acá, placer-displacer, están pensados en función de lo económico, podríamos ubicar, ¿no? En términos de que el displacer es un aumento de excitación y el placer es una reducción de la excitación. Siempre Freud va a plantear la salvedad de lo que ocurre con la excitación sexual, que es un aumento de excitación que se siente o se vivencia de manera placentera. Y fíjense en que ahí ya hice un deslizamiento porque hablé del placer como sensación. Con lo cual vamos viendo que placer-displacer puede ser leído de dos maneras. Por un lado, en términos de lo económico, donde el displacer es el aumento de excitación y el placer la descarga de excitación. Y después también vamos a poder leer placer-displacer como sensaciones para el yo.
Esto es importante porque nos va a permitir entender las referencias que Freud hace cuando habla de las inhibiciones al principio de placer-displacer y poner el acento en la lectura en términos económicos también nos permite pensar y entender por qué tenemos que leer al principio de placer articulado, placer-displacer. No son cosas opuestas, sino que es un principio articulado del placer y displacer. Bueno, decíamos que Freud acá no se define por alguna de estas tres posibilidades, pero que todas ellas tienen en común esta reducción de la excitación presente en el aparato. O sea, en esta obra vamos a ver que esto estaría vinculado con esta vuelta, dice Freud, a lo inorgánico. Entonces, acá, a partir de esto, el principio de placer va a quedar ligado a lo que será la pulsión de muerte. Cuestión que en 1924, puntualmente en el escrito El problema económico del masoquismo, Freud modifica y va a ubicar el principio de placer-displacer del lado de la pulsión de vida. Este escrito que acabamos de mencionar también es fundamental. El problema económico del masoquismo es un texto muy breve, pero muy condensado, donde Freud articula de manera clara esta relación entre los distintos principios que nosotros venimos situando. Bueno, entonces, en términos económicos, placer y displacer pueden leerse como cantidades presentes en el aparato anímico o en la vida anímica. Decimos que el placer tiene que ver con una rebaja de la excitación y el displacer con un aumento. Por eso se lo lee como un único principio. Porque lo que varía es la carga presente en el aparato anímico y se regularían de alguna manera mutuamente. Pero también lo situamos como sensaciones del yo. Y si leemos detenidamente, vemos que Freud plantea que el principio de placer rige la vida anímica. Pero ahora bien, Freud aclara que rige la vida anímica, pero tanto en esta obra como en otras, por ejemplo, Introducción del narcisismo y Pulsiones y destinos de pulsión, Freud aclara que es inaplicable para la vida, con lo cual tenemos una tensión muy fuerte, porque rige la vida anímica en términos de que tiende a la descarga, pero que es inaplicable para la consecución de la vida o para la continuación de la vida. Y es a partir de esto que Freud va a derivar el principio de placer-displacer de lo que él denomina el principio de nirvana. Es un término que toma de Barbara Lowe y que en ocasiones queda muy ligado a lo que se denomina también el principio de constancia. Pero Freud en distintos momentos los diferencia. La diferencia sería que el principio de nirvana tiende a la descarga a cero, a que el aparato anímico quede exento de estimulación, mientras que el principio de constancia tendería a mantener un mínimo constante presente en el aparato anímico. Y el otro principio del cual venimos hablando también, o del cual debemos hablar, mejor dicho, es el principio de realidad, donde es una modificación sobre el principio de placer que no resigna el propósito final de ganancia de placer, pero exige un largo rodeo hacia esa ganancia, ¿no? De manera tal que ese largo rodeo implica un posponer esta satisfacción, o sea, renuncia a diversas posibilidades de satisfacción, de lograrlo de manera inmediata, tolerando el displacer de manera tal de un largo rodeo hacia el placer. De lo que nosotros, bueno, justamente venimos hablando, esto estaría en relación a lo que se denomina el proceso primario y proceso secundario en Freud. Es importante que tengamos bien presente y bien en claro cómo Freud presenta estos dos procesos, porque esto se va a ver modificado en esta obra. Haciendo un repaso rápido, nosotros ubicamos que en el proceso primario, Freud ubica justamente el principio de placer, la identidad de percepción, donde la satisfacción se busca por la vía alucinatoria, ubica una energía libre que tiende a la descarga, donde no hay contradicción y operan los procesos, por ejemplo, de condensación y desplazamiento. En el proceso secundario, Freud ubica al principio de realidad, como acabamos de situar, que no está contrario al principio de placer, sino que implica un largo rodeo
hacia ese placer, tolerando momentáneamente el displacer. Habla de una energía quiescente y también de una energía ligada, y que está regido por la identidad de pensamiento, con lo cual hay una huella en el aparato anímico y se tiende a buscar ese objeto en la realidad. Por supuesto que lo estamos diciendo rápidamente y hasta con, podríamos decir, cierto grado de imprecisión en esta rapidez, pero la idea es hacer un repaso rápido para tener en claro estas bases y poder estar atentos a la modificación que va a ir realizando Freud a lo largo de todo este escrito. Bueno, entonces, en este proceso secundario también es importante mencionar que hay contradicción y también hay registro diríamos, de tiempo y espacio, mientras que en el proceso primario nos decía Freud que esto no operaba, justamente no hay contradicción. Bueno, volviendo entonces a lo que situábamos respecto de que placer, displacer tienen que ser leídos de manera articulada, vemos que desde un principio para Freud la definición de placer es ambigua. ¿Por qué? Porque la única garantía de que no haya displacer sería que el aparato anímico quede exento de energía o exento de estimulación, ¿no? Lo cual coincidiría con justamente con la muerte. Bueno, entonces, en este sentido, el principio de placer va a designar algo del aumento de excitación, pero también de la descarga de excitación. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de situar? Que en esta obra el principio de placer, mejor dicho, el más allá del principio de placer, es una profundización de este principio, de este mismo principio de placer. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente una parte del placer está vinculada con la descarga absoluta y otra con el deseo. ¿Qué estamos leyendo acá como deseo? Justamente lo que situamos hace un momento, este largo rodeo hacia la ganancia de placer. Por eso hacíamos este repaso por el proceso primario y proceso secundario. Entonces el principio de placer, el más allá del principio de placer, va a estar ligado a una profundización de este principio, en tanto el principio de placer tiene que ver, por un lado, con la descarga, lo cual podría tender a que el aparato anímico quede exento de estimulación, y por otro lado también con este largo rodeo hacia la ganancia de placer o hacia el placer. Bueno, entonces, otra forma de situar lo que acabamos de mencionar es que el más allá del principio de placer tiene que ver con un orden de determinación. Freud se va a encontrar con un problema en la práctica, y es que hay ciertos movimientos en el aparato anímico que tienen que ver con una repetición que no está determinada por el principio de placer, lo cual quiere decir que no se trata de un campo nuevo, por así decir, en términos de que el más allá del principio de placer genere algo, un territorio, sino que Freud siempre lo lee, podríamos decir, más acá del principio de placer. Con lo cual se trata de una repetición que no está determinada por el principio de placer. Bueno, asimismo podríamos ubicar, retomando lo que decíamos de manera anterior, cómo se articulaban placer-displacer, que Freud en varias obras compara y equipara las sensaciones del orgasmo con una pequeña muerte, por ejemplo, ¿no? En términos de esta descarga y satisfacción que allí acontece. Bueno, entonces, el modo en que Freud presenta y plantea el principio de placer lleva a la postulación de un más allá del principio de placer, pero leído desde el más acá. Y en este punto, y puntualmente ya hacia el final del primer capítulo y comienzo del segundo capítulo, Freud empieza a trabajar situaciones que inhiben el principio de placer. Puntualmente al final del capítulo 1, porque ya en el 2 empieza con esta distinción entre miedo, angustia y
vamos a retomar con posterioridad. Situamos estas situaciones que inhiben al principio de placer en tres que Freud separa. Por un lado, va a plantear justamente el relevo por el principio de realidad, donde leemos que no hay una oposición al principio de placer, sino que le pone un freno y hace que se tolere el displacer en esta búsqueda o en este rodeo hacia el placer, ¿no? Esto que también situábamos como deseo. Por otro lado, Freud va a situar la represión de determinadas pulsiones por ser inconciliables, lo que hace que en caso de haber una satisfacción de estas pulsiones reprimidas, no sean sentidas por el yo como placenteras. Y fíjense que acá tenemos parte de la paradoja que decíamos con anterioridad. Hay una descarga de la excitación que en términos económicos se lee como placer, pero por otro lado, en términos de sensación para el yo, se siente como displacer. Entonces, tenemos los dos sentidos del placer, en términos económicos, en términos de sensación para el yo. Podríamos pensar justamente un síntoma es un retorno de lo reprimido que en tanto tal implica una satisfacción pulsional, pero que no es sentida por el yo como placentera. Y por otro lado, ubica Freud en la tercera cuestión, discernir algo externo o interno como peligroso. Respecto del externo va a ubicar una respuesta de huida, pero respecto del interno dice que no se puede huir. Y acá en lo interno va a ubicar a las pulsiones y a la represión, con lo cual queda articulado al segundo grupo que mencionábamos. Freud hace esta reconducción hacia el peligro justamente para poder dar lugar a trabajar ya en el capítulo 2 la reacción ante el peligro. Y ahí es donde va a diferenciar justamente miedo, angustia y terror. Por nuestra parte vamos a dejar en este punto para poner énfasis en esto que fuimos planteando respecto del proceso primario y proceso secundario y poder ir leyendo qué modificación va a plantear Freud respecto de lo que sería la energía libre y energía ligada. Bueno, vamos a continuar con la clase que viene entonces a partir de este punto. Muchas gracias.